El tema que voy a compartir con ustedes ahora es el valor de la sangre. Preciosa sangre, cantábamos, preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor. Y es un buen tiempo para que nosotros meditemos en el sacrificio, en el porqué de la sangre, qué significa la sangre. Y como cristianos a veces no tenemos ni idea del valor y el significado que es la sangre del Cordero de Dios. Y para eso nos vamos a ir a la Escritura, en Hebreos. Vamos a estar en Hebreos capítulo 9, vamos a ver unos versículos del 8 y vamos a ver unos versículos del 10. Así que el valor de la sangre. ¿Qué es la sangre? Primeramente vamos a ver qué es la sangre. La sangre, según la Escritura, es la vida. Desde el antiguo pacto vino Dios y prohibió que se comiera la sangre de los animales. En las leyes, en Levítico, dice, no comerás la sangre del animal, porque la sangre es la vida. Entonces, ¿qué significa la sangre? La sangre es la vida. La sangre es y significa la vida. Ahora, ¿quién es la vida? Si hablamos de la vida eterna, es Cristo. Él dijo cuando estaba aquí en la tierra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahora, el Hijo era la vida. Dice, en Él estaba la vida. Y era la vida de los hombres. Estamos entrando en qué es la sangre. Y la sangre que se derramó en la cruz de Calvario por el Hijo de Dios es la vida eterna. La sangre que fluyó por amor, que fluyó en aquel sacrificio. Esa sangre, dice la palabra aquí en el versículo 4 del capítulo 10 de Hebreos, dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, el Señor Jesucristo dijo esto proféticamente a través de la palabra. Dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Cuando Dios decidió salvarnos a nosotros, solo era posible la salvación nuestra, la redención nuestra, era posible solo a través de un sacrificio. ¿Cuál era el sacrificio? Morir un ser humano. Morir un ser humano, y el sacrificio era morir y derramar toda su sangre. Porque que en el antiguo pacto el hombre se purificaba delante de Dios a través de los sacrificios de animales. Ahora, pero los sacrificios de animales dicen que derramaban la sangre y la rociaban sobre el culpable, y entonces lo limpiaba. Pero dice el versículo 4 aquí que porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre de los animales no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, el Señor Jesucristo dice: sacrificio y ofrenda no te agradan, Padre, mas me preparaste cuerpo. Un hombre entregó, se vendió al pecado, se vendió al diablo, se vendió al mal. Entonces un hombre tenía que pagar. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Un hombre tenía que pagar. Por eso dice el Señor Jesucristo: me preparaste cuerpo. Por eso Él vino, dice Juan 1, que el verbo se hizo carne, la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y ese hombre fue que venció, que se ofreció, que se sacrificó por nosotros, dio su vida, su sangre, la derramó en la cruz. Ahora, entonces, ¿qué es la sangre? La sangre es la vida es Cristo. Pero cuando el Hijo de Dios decide dar su vida, porque Él decidió hacer la voluntad de su Padre, la voluntad del Padre era redimirnos a nosotros, era salvarnos. Pero por cuanto al Padre decidió eso, el Hijo dijo: Padre, yo voy a hacer tu voluntad. Y voy a ofrecerme en sacrificio. Voy a ofrecer mi cuerpo y mi sangre. Porque un hombre tenía que pagar. Ahora,
Él vino al mundo, ustedes ya saben cómo, a través de la Virgen, ¿sí? Porque la sangre tenía que ser justa, el hombre tenía que ser justo. El hombre que debía sacrificarse tendría que ser un cordero, dice la palabra, sin mancha, sin contaminación. Y solo él podía, haciéndose hombre. Entonces vino, se hizo hombre, a través de la Virgen nació, creció, se hizo un hombre de 33 años. 33 años tenía él cuando el sacrificio, y derramó su vida y su sangre. Ahora, él era el Hijo de Dios, nacido de mujer, hecho hombre. Ahora, pero por cuanto era hombre, él ya podía morir y dar el sacrificio. Podría derramar su sangre y redimir no solo a un hombre, sino a toda la humanidad entera. Remitirle sus pecados. Pero ¿cómo sucede esto? Pues, porque recuerden que aunque él era 100% hombre, también era 100% Dios. Filipenses 2 dice, él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su reino. La sangre real del cielo bajó en el Hijo de Dios, en Jesucristo, para ofrecerse en sacrificio por sus pecados y por los míos, por redimirnos de la maldición del pecado. ¿Cuál es la maldición del pecado? La muerte eterna. Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, el Cordero que se ofreció en sacrificio. Ahora, Él era la vida, Él es la sangre. Le voy a explicar algo que tal vez a su mente racional no lo puede recibir, pero por su espíritu lo va a recibir. El Hijo de Dios, aunque era 100% hombre, también era 100% Dios. Y Él era la vida, Él es la vida. Y la muerte no puede vencer a la vida. La muerte no puede matar a la vida, porque la vida es más que la muerte, es más poderosa que la muerte. Ahora, entonces usted me dice, ¿cómo es que Cristo murió y resucitó? Porque Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo por mis amigos. Él dijo esas palabras, porque Él decidió hacer la voluntad del Padre. Y recuerden cuando estaba en la cruz, Él no había muerto, Él estaba crucificado, pero Él no había muerto, Él estaba vivo. Él estaba vivo y dijo estas palabras. Miró al cielo y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque todas las culpas y los pecados de todos nosotros, de la humanidad que estaba en el tiempo antiguo y la humanidad que estamos hoy y las que han de venir, todas las maldades estaban sobre Él. Entonces el Padre no soporta el pecado, la maldad. Entonces Él quitó su vista y fue la separación del Padre y el Hijo, que nunca se habían separado por la eternidad. Entonces cuando Él dice esa oración, el Señor se aparta. Entonces Él sí dijo aquí, dijo después esta palabra, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y exhaló, dice la palabra, y murió. Así murió el Hijo de Dios, el hombre puro, justo, santo, con su sangre preciosa. Por eso cantamos preciosa sangre. Por eso la valoramos, por eso lo amamos, por eso le servimos, por eso nosotros vivimos rendidos a Él, diciéndole gracias, Señor, gracias por tu sangre derramada en esa cruz, porque el que tenía que pagar por los pecados era usted y yo, éramos nosotros la humanidad, teníamos que pagar porque la paga del pecado es muerte, pero vino Él y nos dio el regalo de la vida eterna. Él es la vida. ¿Quién es la sangre? Cristo. ¿Quién es la vida? Cristo. ¿Quién pagó el pecado? El precio del pecado, Cristo. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Para redimirnos, para remitir nuestros pecados. Y dice la palabra aquí, Hebreos 9, versículo 22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué significa remisión? Ya sabemos qué es la sangre. El derramamiento de sangre se dio para redimirnos de nuestros pecados. Ahora, ¿qué es la remisión? La remisión, tengo aquí que se compone de tres términos. El prefijo re, que indica hacia atrás. Re de remisión significa hacia atrás. El término misus, que quiere decir, se traduce como enviado. O sea, hacia atrás vino el enviado. Y sion, de remisión, dice el sufijo sion, que se usa
para hacer referencia a una acción o efecto. La acción fue el sacrificio, el efecto fue la cruz, la sangre derramada, y el efecto que produjo fue la redención de nuestras almas. Él pagó con su sangre preciosa el salvarnos, el darnos vida nueva, el vivir una vida delante de Dios justificados, no por nuestros méritos, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora le explico algo más. Él vino para redimirnos. Número uno, ¿para qué vino Cristo acá a la tierra? ¿Para qué vino y derramó su sangre? Para redimirnos de la maldición del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. También remitir significa, se asocia esta acción, dice, con mandar a un individuo hacia otro sitio donde están otro individuo con una penalidad para condonarle la deuda. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Bajó desde el cielo, bajó y dice, yo los voy a perdonar con el sacrificio de mi Hijo. Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 9 del 11 en adelante. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino a la misma presencia de Dios. Dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Usted y yo tenemos eterna redención porque Él pagó el sacrificio, Él ofreció su sangre, Él entregó su vida. Recuerde, Él entregó su vida por usted y por mí. Vamos a leer ahora Hebreos capítulo 9 del versículo, vamos a leer el 10, el versículo 4 y el 22 y el 26 del mismo que estamos leyendo. Dice, y casi todo es purificado con sangre según la ley, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahora Cristo es el sacrificio que quita el pecado del mundo. Usted me preguntará, hermano, ¿y por qué todavía hay pecado en el mundo? Porque la remisión trae una condición. ¿Cuál es? Arrepentirse. Arrepentirse de sus pecados. Cristo ya venció, ya pagó por el pecado. Ahora usted y yo no tenemos que pagar por el pecado, porque la paga del pecado es muerte eterna. Pero sí tenemos que hacer algo, arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros malos caminos y convertirnos al Señor, volvernos al Señor. Porque Él dice más adelante, le quiero leer el versículo 22 al 26, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora a Dios, ante Dios por nosotros. Y no, dice, para ofrecer muchas veces entró el sumo sacerdote al lugar santísimo, sino, dice, de otra manera, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, porque no fue como los demás sacerdotes que se presentaban cada año a ofrecer sacrificios por los pecados de toda la gente. Dice, de otra manera, hubiera necesario que Él padeciera muchas veces. Ahora, dice, mas la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. La pared del pecado que nos separaba de Dios, ya Cristo la venció. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nos arrepentirnos y volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Recibir la sangre, recibir la recompensa de la sangre, que es redención, salvación. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la sangre? Número uno, aquí está el propósito del derramamiento del sacrificio. ¿Cuál fue el propósito? Redimir nuestras almas, volvernos a comprar, redimirnos, dice volvernos hacia atrás al estado original que estábamos nosotros antes. ¿Cómo éramos? Éramos sin mancha, éramos como Adán, prácticamente. Adán vivía en un paraíso, en la presencia de Dios, vivía sin pecado. Entonces Dios nos redime y nos vuelve a ese lugar, espiritualmente hablando.
Y ese es el propósito. Número uno, la redención. La salvación tan grande, como decía el apóstol Pedro, que Él nos ha regalado. Ese es el propósito número uno de por qué vino el Hijo de Dios, del sacrificio y el derramamiento de su sangre. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué estamos haciendo con la sangre de Cristo? ¿Qué estamos haciendo con el regalo más valioso que vino a esta tierra hace más de 2000 años? ¿Sabe? Da compasión ver cómo el mundo está afanado. Está afanado en cosas que perecen. El mundo está enfocado en cosas triviales, en cosas que aquí van a quedar. Pero han olvidado totalmente el sacrificio más importante de nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta humanidad. ¿Sabe cuándo vino? ¿Sabe? Aquel día, cuando se ofreció su cuerpo, su sangre, para salvarnos y redimirnos de la maldición. Yo quiero invitarlo esta noche, que no le sorprenda la eternidad sin haber valorado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Mucha gente también, ¿sabe? Tienen la sangre de Cristo como amuleto. Solo la quieren usar en situaciones, ¿no? Viene algo malo, viene el demonio, viene alguien y dice, la sangre de Cristo me cubre. Ahora, yo le voy a decir algo. Si usted no se ha arrepentido y convertido de sus pecados y vive una vida justa y santa delante de Dios, la sangre de Cristo no es amuleto. No es algo que usted puede usar como un amuleto. Hay alguien que deja la Biblia abierta en el Salmo tal. Eso no es cuestión de como imita a Satanás, los brujos que se persignan y que traen una cruz. No, la sangre de Cristo se recibe en el corazón, se arrepiente uno de sus pecados y se convierte al Señor con todo su corazón y aborrece la vida mala y continúa una nueva vida que agrada a Dios. Porque dice, miren, quiero leerle esta última palabra aquí. Por lo cual dice, este es el pacto que haré con ellos, dice, aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y ellos me serán a mí por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Dios quiere pacto. Dios no quiere gente que cuando tenga miedo corra a Él, usando la sangre del Cordero en vano. Hay gente que pone en los buses, en sus carros, letreros. ¿Sabe qué me di cuenta? Que estaban poniendo los que andan buses o taxis, música cristiana, encubriendo sus maldades, diciendo, este es cristiano, entonces la policía no me hace nada, para usar cualquier tipo de delincuencia, de delinquir, ¿no? Ahora, la sangre, ¿sabe? ¿Qué estamos haciendo nosotros con la sangre del Cordero? ¿Estamos valorando la sangre o la estamos menospreciando? Porque le voy a leer otra última escritura. Mire, el sacrificio de la sangre es preciosa. La sangre de Cristo es la sangre real. La sangre real tuvo que pagar por nosotros. ¿Por qué? Porque nos amó sencillamente. Porque el Padre dijo, yo los voy a salvar. Hijo, tienes que ir. Y el Hijo dice, sí, Padre, yo vengo a hacer tu voluntad. Advertencia contra el que peca deliberadamente. Usted no puede usar la sangre ni las cosas de Dios si usted no vive una vida que le agrada a Dios, una vida sacrificial delante de Dios, negándose al mal y al pecado. Escuche, hay gente que va a hacer el mal y ora todavía que Dios lo guarde. O sea, eso sí, eso es en contra de los principios y los valores de Dios. Dios dijo no robarás, Dios dijo no matarás, Dios dijo todas las cosas buenas hazlas, pero deja lo malo. Y no puedes usar la sangre ni el nombre de Dios en vano. Dice Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si usted que me escucha hoy, usted sigue su vida normal y tomó en vano esta palabra, tomó en vano la sangre, ¿sabe? Ya no hay más sacrificio por el pecado. Ahora dice, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego
que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente, dice la Escritura. Así era la ley. Ahora dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que recibirá el que pisotare la sangre del Hijo de Dios? ¿Cuánto mayor castigo recibirá el que pisotee la sangre del Cordero de Dios? Sangre, ¿sabe? La sangre no se debe pisotear. La sangre se debe valorar. Debemos de vivir agradecidos con Dios. Señor, gracias porque me salvaste. Señor, yo me arrepiento de mis malos caminos. Por vicios, por cosas triviales. Despreciamos la sangre del Cordero de Dios. Y sabe, esto que le estoy predicando es escasamente cebolla ya. Así que si usted escuchó esta palabra y quiere recibir y valorar la sangre del Cordero, yo voy a guiarlo a una oración. Porque esto es lo más importante. A esto es lo que vino el Señor Jesucristo, a dar su vida en propiciación por nuestros pecados. Pero sí tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Sin arrepentimiento es la condición de remitir nuestros pecados. La condición es arrepentirse y convertirse. Así que lo voy a guiar, no voy a hablar más, sino a guiarlo a una oración que pueda usted recibir el beneficio del sacrificio, del derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. ¿Quiere repetir conmigo? Dígale al Señor: Padre Celestial, en esta hora me presento ante ti, como dice tu palabra en Hebreos, que entremos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, hoy me arrepiento de mis pecados. Repita conmigo y dígale: Señor, hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy yo recibo el beneficio del derramamiento de la sangre del Cordero de Dios, que es el perdón de mis pecados. Te pido perdón, Padre, y escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador, y quiero vivir de ahora en adelante valorando y cuidando la sangre, el beneficio de la sangre, viviendo una vida recta, una vida justa, una vida santa delante de ti, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora que el Espíritu Santo de Dios me ayude a vivir esa vida que agrada a Dios, porque Dios es fiel y justo y Él merece que nosotros vivamos una vida agradable delante de Él. Te doy gracias, Padre. Hágase tu voluntad en mí, dígale, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esa oración, dice la palabra que usted es nueva criatura, ha sido redimido de la maldición, ahora ha sido trasladado a la bendición, ahora usted tiene vida eterna, ahora usted va a vivir una vida diferente, porque dice la palabra en 2 Corintios 5:17, que de modo si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que, ¿cuál es nuestra parte? Vivir odiando el mal, aborreciendo el mal, lo malo, ¿verdad? Abandonándolo y uniéndonos a Cristo, viviendo la vida que agrada al Señor, que está escrito en su palabra, y valorando esa sangre por sobre todas las cosas, valorando esa sangre que fue derramada, sangre real, sangre del Hijo de Dios, justo, santo y puro, porque era el único que podía pagar por nuestro pecado. Gracias por haber estado con nosotros, le bendecimos, y que sea edificación esta palabra para su vida, para su alma y para su espíritu. Hasta la próxima.